Continuamos con la sección número 3 de la parte primera, información, capítulo 1. ¿Es posible? Subtema: la operación cardíaca falsa. A finales de la década de 1950, dos grupos de investigadores realizaron una serie de estudios para comparar la cirugía estándar en el tratamiento de la angina de pecho con un placebo. Fue mucho antes de utilizar el procedimiento conocido como derivación o bypass aortocoronaria por injerto, el tipo de cirugía que más se utiliza hoy en día. En aquella época, la mayoría de los pacientes con problemas cardíacos se les realizaba una ligadura de las arterias mamarias, un procedimiento que consistía en exponer las arterias dañadas y ligarlas. Los cirujanos creían que si bloqueaban el paso de la sangre con este sistema, obligarían al cuerpo a crear nuevos conductos vasculares, con lo que aumentaría el riesgo sanguíneo en el corazón. Este procedimiento quirúrgico daba muy buenos resultados en la mayoría de los pacientes, aunque los médicos no tuvieran ninguna prueba sólida de que se hubiera creado ningún nuevo vaso sanguíneo, y esa fue la razón que les llevó a realizar esos dos estudios. Aquellos dos equipos de investigadores, uno de Kansas City y otro de Seattle, siguieron el mismo procedimiento dividiendo a los participantes del estudio en dos grupos. A los miembros de uno se les practicó la ligadura de las arterias mamarias y a los otros una cirugía falsa. Los cirujanos les hicieron a todos las mismas pequeñas incisiones en el pecho, exponiendo las arterias. La única diferencia era que a los pacientes de la cirugía falsa les cosían el corte y nada más. Los resultados de ambos estudios fueron asombrosamente parecidos. El 67% de los pacientes operados sintieron menos dolor y necesitaron menos medicación. Y el 83% de los que habían sido objeto de una intervención falsa obtuvieron también el mismo nivel de mejoría. La cirugía placebo había dado mejores resultados que la cirugía real. Podía ser que los pacientes sometidos a la operación falsa creyeran tanto que iban a mejorar que acabarán mejorando simplemente por el hecho de esperarlo. Y si así fue, ¿qué nos enseña esto sobre cómo nos afectan nuestros pensamientos cotidianos, ya sea positivos o negativos, en cuanto al cuerpo y la salud? Subtema: la actitud lo es todo. En la actualidad, muchos estudios demuestran que nuestra actitud nos afecta a la salud, incluyendo la esperanza de vida. Por ejemplo, la Clínica Mayo publicó en el 2002 un estudio de un seguimiento realizado a 447 sujetos a lo largo de más de 30 años, revelando que las personas optimistas estaban más sanas física y mentalmente. Optimista significa literalmente mejor, lo cual sugiere que aquellas personas del estudio se fijaban en el mejor aspecto del futuro. Es decir, tenían menos problemas con las actividades diarias como resultado de su buena salud física o de su estado emocional. Experimentaban menos dolor, tenían más energía, gozaban más de las actividades sociales y se sentían más contentas, tranquilas y serenas la mayor parte del tiempo. Este estudio llegó justo después de otro en el que la Clínica Mayo había hecho un seguimiento a más de 800 personas a lo largo de 30 años y había revelado que los sujetos optimistas vivían más años que los pesimistas. Los investigadores de la Universidad de Yale también hicieron un seguimiento a 660 personas de 50 años y de más edad durante 23 años y descubrieron que las que tenían una actitud positiva sobre el envejecimiento vivían 7 años más que las que lo afrontaban con una actitud negativa.
La actitud influía más en la longevidad que la tensión arterial, los niveles de colesterol, el tabaquismo, el sobrepeso o la cantidad de ejercicio físico. Otros estudios han analizado la relación entre la salud del corazón y la actitud. Aproximadamente en la misma época, un estudio de la Universidad de Duke sobre 866 pacientes con problemas cardiovasculares desveló que los que más sentían a diario emociones positivas tenían un 20% más de probabilidades de seguir vivos al cabo de 11 años que los que habitualmente experimentaban más emociones negativas. Y más asombrosos fueron todavía los resultados de un estudio sobre 255 estudiantes de la Facultad de Medicina de Georgia, a los que se les realizó un seguimiento durante 25 años. Los más hostiles tenían 5 veces más probabilidades de sufrir enfermedades coronarias. Y un estudio de la Universidad de Johns Hopkins, presentado en las sesiones científicas del 2001 de la Asociación Americana del Corazón, incluso reveló que una actitud positiva constituye la mejor protección conocida contra las enfermedades cardíacas en los adultos con riesgo por antecedentes familiares. Este estudio sugiere que adoptar la actitud adecuada funciona igual de bien o mejor incluso que seguir una dieta saludable, hacer la cantidad adecuada de ejercicio y mantener el peso ideal. ¿Cómo es que nuestra actitud diaria, ya sea más alegre y afectuosa o más hostil y negativa, ayuda a determinar los años que viviremos? ¿Es posible cambiar nuestra actitud? Y si lo logramos, ¿podríamos superar la forma en que nuestra mente ha sido condicionada por las experiencias del pasado? ¿O acaso esperar que vuelva a pasar algo negativo ayuda a que suceda? Subtema: náuseas antes de recibir la inyección. Según el Instituto Nacional del Cáncer, cerca del 29% de los pacientes que se someten a quimioterapia, al ser expuestos a los olores y las imágenes que les recuerdan los tratamientos de la quimio, sufren un trastorno llamado náusea anticipatoria. Cerca del 11% de estos sujetos se sienten tan mal antes de los tratamientos que hasta vomitan. Algunos pacientes con cáncer ya empiezan a sentir náuseas cuando van en el coche al ir a recibir la quimioterapia, antes de pisar siquiera el hospital, y otros vomitan mientras están en la sala de espera. Un estudio del 2001 de la Universidad del Centro Rochester para el Cáncer, publicado en el Journal of Pain and Symptom Management, concluyó que esperar tener náuseas era el mayor factor predictor de que los pacientes las acabarían teniendo. La información de los científicos revelaba que el 40% de los pacientes que recibían quimioterapia y que pensaban que se sentirían mal, porque sus médicos les habían dicho que probablemente se sentirían mal después del tratamiento, tuvieron náuseas antes de recibirlo. Un 13% adicional de los pacientes que dijeron no saber con exactitud qué esperar del tratamiento también se sintieron mal. Pero ninguno de los sujetos que no esperaban tener náuseas las tuvo. ¿Cómo es posible que algunas personas estén tan convencidas de que los fármacos de la quimioterapia les harán sentirse mal que les llega a pasar antes de que se los administren? ¿Podría ser que se sintieran mal por el poder de sus propios pensamientos? Y si esto les ocurre al 40% de los pacientes tratados con quimioterapia, ¿podría también el 40% de los pacientes mejorar fácilmente al cambiar sus pensamientos sobre lo que esperan en cuanto a su salud o a la jornada? ¿Podría un solo pensamiento que aceptamos hacernos ya sentir mejor? Subtema: los problemas digestivos se esfuman.
Hace poco, cuando estaba a punto de bajar del avión de Austin, conocí a una mujer que leía un libro que me llamó la atención. Mientras esperábamos de pie en el pasillo para desembarcar, lo vi asomado en su bolso. En el título aparecía la palabra creencia. Nos sonreímos y yo le pregunté de qué trataba el libro. De cristianismo y fe, me respondió. ¿Por qué lo quieres saber? Le repuse que estaba escribiendo un libro sobre el efecto placebo que trataba sobre las creencias. Te contaré una historia, me dijo. Y entonces me reveló que hace años le diagnosticaron intolerancia al gluten, celiaquía, colitis y otros trastornos, y que además sufría dolor crónico. Había estado leyendo sobre sus dolencias y decidió ir a ver a distintos profesionales de la salud para pedirles consejo. Le aconsejaron no consumir ciertos alimentos y tomar determinados medicamentos, y ella así lo hizo. Pero seguía doliéndole todo el cuerpo. También tenía insomnio, sarpullidos en la piel y problemas digestivos, y sufría una lista de otros desagradables síntomas. Al cabo de varios años fue a ver a otro médico que decidió hacerle varios análisis de sangre, pero los resultados de las pruebas dieron negativo. Aquel día descubrí que no tenía ninguna enfermedad y que no me pasaba nada, y me dije, estoy bien. Y a partir de entonces, mis síntomas se esfumaron como por arte de magia. Al instante me sentí de maravilla y podía comer lo que quisiera. Me contó haciendo un gesto triunfal. ¿Qué te parece?, añadió sonriendo. Al descubrir una información nueva y ver que lo que creíamos sobre nosotros mismos no es cierto, nuestros síntomas se pueden esfumar. Pero, ¿qué sucede en nuestro cuerpo cuando esto nos ocurre? ¿Cuál es exactamente la relación entre mente y cuerpo? ¿Es posible que esas nuevas creencias nos cambien el cerebro y la química del cuerpo, creando las nuevas rutas neuronales de quien creemos ser y alterando nuestra expresión genética? ¿Podríamos llegar a convertirnos en otra persona? Subtema: el Parkinson frente a un placebo. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico caracterizado por una degeneración gradual de las células nerviosas en los ganglios basales, una zona del mesencéfalo que controla los movimientos físicos. El cerebro de los que tienen esta terrible enfermedad no produce bastante dopamina, el neurotransmisor que necesitan los ganglios basales para funcionar adecuadamente. Los síntomas tempranos del Parkinson, una enfermedad que en la actualidad se considera incurable, incluyen problemas motores como rigidez muscular, temblores y cambios en el modo de andar y hablar que van más allá de nuestro control. En un estudio, un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia Británica de Vancouver informaron a un grupo de pacientes con Parkinson que les administrarían un medicamento que haría que sus síntomas mejoraran mucho. En realidad recibieron un placebo, una mera inyección salina. Incluso a la mitad de los que no había tomado ningún fármaco les mejoró el control de la función motora después de recibir la inyección. Los investigadores generaron imágenes del cerebro de los pacientes con un escáner para entender mejor lo que les había sucedido y descubrieron que quienes habían respondido positivamente al placebo eran los que estaban fabricando dopamina en su cerebro, un 200% más que antes. Para obtener el mismo efecto con un medicamento, se tendría que recibir una dosis entera de anfetaminas, un fármaco que sube el estado de ánimo y que también aumenta la dopamina. Por lo visto, el simple hecho de esperar mejorar desencadenó en los pacientes con Parkinson un poder sin explotar que activó la producción de dopamina, exactamente la cantidad que su cuerpo necesitaba para mejorar. Y si esto es cierto, ¿cuál es el proceso por el que un simple pensamiento logra producir la dopamina que el cerebro necesita?
Es posible que esta clase de estado mental, creado por la combinación de una clara intención con un estado emocional más intenso, nos hiciera invencibles a ciertas situaciones al activar nuestro almacén interior de fármacos y superar las circunstancias genéticas de la enfermedad que creíamos no poder controlar. Fin de la sección número 3.